Hola, bienvenidos al canal del Laboratorio de Matemáticas y Física de la Universidad de la Amazonía. En esta ocasión vamos a hablar sobre uno de los instrumentos de medición que tenemos aquí en el laboratorio, que es el calibrador pie de rey o vernier. En esta presentación vamos a hablar de las partes, de los cuidados que se deben tener con el calibrador y el manejo de este instrumento de medición. Bueno, ¿qué es un calibrador pie de rey? Es un instrumento de medición hecho en acero inoxidable que se utiliza para medir diámetros exteriores, diámetros interiores y profundidades con una precisión bastante aceptable. Hay que decir también que este instrumento no solo se utiliza en la parte académica, sino que es muy utilizado en la industria, en talleres de mecánica, en la construcción y en general en cualquier actividad que requiera medidas de precisión. Partes del calibrador. Entonces ahí tenemos nuestro calibrador pie de rey. Como primera parte tenemos las mordazas para las medidas exteriores, las cuales permiten sujetar el cuerpo y luego hacerle la lectura de la medida. Tenemos las mordazas para medidas interiores, como se mira ahí, podemos tomar el diámetro interior, por ejemplo, de una arandela. Tenemos el nonio fraccionado en la parte de arriba en pulgadas, el botón de deslizamiento y de freno, el nonio que en la parte de abajo está dividido en fracciones de milímetros, la regla que en la parte superior está dividida en pulgadas y fracciones de pulgadas, y en la parte inferior tiene las divisiones en centímetros y en milímetros. Finalmente tenemos la sonda para medida de profundidades. Cuidados en el manejo del calibrador pie de rey. Como hemos venido diciendo, el calibrador es un instrumento de medida muy delicado, muy sensible, por lo tanto debe ser manipulado con mucho cuidado, con habilidad y precaución. Especialmente debemos tener cuidado de no doblarlo, tener mucho cuidado con la colisa de medir profundidades, que es susceptible a doblarse. Obviamente no rayarlo para que no se le borren los números y las medidas. No dejarlo caer porque puede perder precisión y hacerle limpieza cada vez que sea utilizado. Digamos, estas son las principales cuidados que se deben tener con el calibrador en el manejo en el laboratorio. Clasificación del calibrador según su incertidumbre. Según su incertidumbre, los calibradores se dividen en dos: en los que tienen una incertidumbre de 0,05 y los que tienen una incertidumbre de 0,02. Vamos a ver los que tienen una incertidumbre 0,05. Como podemos ver en la imagen, el nonio está dividido, el nonio lo miramos aquí numerado de 0 a 10, es decir, está dividido en 10 partes, pero cada parte está dividida en dos, es decir, que en total el nonio está dividido en 20 partes. Por lo tanto, lo que permite es que dividir el milímetro en 20 partes. Y si yo hago 1 entre 20, pues me da 0,05, que es la medida de la incertidumbre de este tipo de calibrador. Continuando con la clasificación del calibrador según su incertidumbre, tenemos el calibrador con incertidumbre de 0,02 milímetros. Como podemos ver en la imagen, este calibrador también divide o tiene dividido el nonio en 10 partes, pero ahora cada parte del nonio está dividida en 5, es decir, que en total el nonio está dividido en 50 partes, es decir, que permite dividir el milímetro en 50 partes. Y si hacemos 1 entre 50,
eso me da 0,02, que es la medida de la incertidumbre de este tipo de calibrador. Vamos a explicar ahora, con la ayuda de un simulador, cómo hacer las lecturas de medidas en el calibrador pie de rey, tanto de 0,05 como de 0,02. Bueno, vamos a ver cómo es que se toman medidas con el calibrador pie de rey, cuya incertidumbre es de 0,05 milímetros. Tenemos la regla graduada en centímetros. Cada uno de estos son medidas de centímetros, y las rayitas pequeñas son los milímetros. Obviamente en un centímetro hay 10 milímetros. Y tenemos el nonio, que es la parte móvil, dividido en 10 partes y cada parte dividida en 2. Por eso la incertidumbre es de 0,05 milímetros. Entonces, cuando medimos en el calibrador pie de rey, vamos a tener una medida en milímetros con una incertidumbre de 0,05 centésimas. Es decir, que la medida la tomamos en milímetros y hasta en centésimas de milímetro. Por lo tanto, vamos a tener una parte entera en milímetros y una parte decimal. La parte entera nos la da la regla que está fija, es la que nos dice la parte entera de nuestra medida en milímetros, y la parte decimal nos la da el nonio que está graduado o dividido en 10 partes. Entonces miremos cómo será que se lee una medida en este calibrador. Pongamos que abrimos nuestro calibrador con un cuerpo, bien sea que esté aquí o que esté acá, y nos llegó hasta ahí. Entonces venimos a ver primero la parte entera. Entonces aquí tenemos 5, de aquí a acá hay 5 milímetros, 5, aquí serían 6, no alcanza a pasar al 7, entonces por lo tanto la parte entera de los milímetros va a ser 6. Y a esto le voy a sumar la parte decimal que me la da el nonio. Entonces, si observo la parte decimal, para tener mejor la parte decimal, me vengo mirando las líneas del nonio, a ver cuál de las líneas del nonio alinea con alguna de las líneas de la regla. Donde sea esa medida, donde estén alineadas esas líneas, entonces hago la contabilidad. Parece ser que es esta del 4, sin embargo, acerquemos un poco más la vista. Entonces, no era la del 4, es la del 5. Entonces, quiere decir que aquí tendría yo 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y 0,5. Entonces, a la medida de la parte entera le sumo la parte decimal, que sería 0,5 o 0,50. Por lo tanto, esa medida sería de 6,50 milímetros. Efectivamente, 6,50 milímetros. Hagamos nuevamente otra medida. Entonces suponemos que colocamos un cuerpo y nos arrojó, por ejemplo, hasta ahí se desplazó el nonio. Entonces contamos primero la parte entera. Entonces aquí tendríamos 10, 20, 25, 26, 27, 28, 28. Entonces la parte entera que voy a tener en esta medida son 28 milímetros más
ahora vamos a establecer la parte decimal. Vengo mirando a estas rayitas a ver cuál es la que alinea. Parece ser esta. Sin embargo, acerquemos más la vista. Sí, efectivamente es esta. Entonces aquí tendríamos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 06, 07 y 08. Entonces la medida, aquí sumaríamos más 0,8, por lo tanto esta medida sería de 28,8 o 28,80 milímetros. Vamos a rectificar. Efectivamente, 28,80 milímetros. Hagamos una tercera medida y concluimos con esta parte del calibrador de 0,05 con incertidumbre de 0,05. Bien, entonces aquí tendríamos la parte entera, venimos contando, aquí nos da 10, 11, 12, 13, 14. 14 la parte entera. Más la parte decimal que nos la da el nonio. Entonces miremos de más de cerca. 14 y la raya que sigue, que alinea el nonio, es esta, ¿no? Porque esta ya, ninguna de estas otras va a alinear, siempre hay solo una. Entonces esta es la que alinea y aquí estamos en 0,05. Recuerde, aquí es 0,05, aquí es 0,1, aquí es 0,15, 0,20, 0,25. Por lo tanto aquí tenemos 0,05. Sería nuestra parte decimal. Entonces haría 0,05 la parte decimal, por lo tanto esa medida será de 14,05 milímetros. Miremos a ver. Efectivamente 14,05 milímetros. Bueno, entonces esa es la forma de medir con nuestro calibrador pie de rey, que con incertidumbre de 0,05 milímetros. En las descripciones del video les dejo el enlace para este tipo de simulaciones para que ustedes puedan ensayar antes de presentarse, bueno, primero para aprenderlo a manejar bien y segundo para, digamos, practicar si no tienen un calibrador, si no han podido conseguir un calibrador físico, entonces puedan practicar las medidas antes de, por ejemplo, presentar una evaluación. Bueno, vamos a ver ahora cómo se leen las medidas en un calibrador pie de rey cuya incertidumbre es de 0,02 milímetros. Igual que nuestro otro calibrador, el de 0,05, tenemos la regla graduada en centímetros y en milímetros, y el nonio tiene muchas más particiones. Está partido, digamos que está dividido en las mismas 10 partes, pero cada parte está dividida en 5. Por eso es que la incertidumbre es mucho menos, es decir, la medida es mucho más precisa, con apenas de una incertidumbre de 0,02 milímetros. Entonces, bueno, como sabemos, cuando el nonio está cerrado, los ceros están alineando. Para la parte entera, tengo en cuenta las medidas que me da la regla graduada y la línea del cero del nonio.
Por ejemplo, si fuéramos a ver qué medida podríamos leer aquí, entonces aquí decimos hay 5, 6, 7, 8. Entonces la parte entera serán 8 milímetros y le vamos a sumar la parte decimal. Vamos a buscar entonces la rayita que me alinee, la rayita del nonio que me alinee con alguna de la regla. Parece ser esta, más sin embargo vamos a mejorar la vista. Entonces tenemos aquí, a ver cuál se está alineando. Bueno, la que mejor se alinea es esta. Entonces podemos leer 8 y aquí teníamos 0,4, 0,42, 44, 46, 48. O sea que tendríamos como la parte decimal 0,48. Por lo tanto, esta lectura sería de 8,48 milímetros. Miremos a ver. Efectivamente, 8,48 milímetros. Bien, practiquemos nuevamente. Tomemos otra medida. Bueno, vamos a suponer que ponemos un cuerpo y el nonio llega hasta ahí. Entonces, primero miramos la parte entera en la regla. Tendremos 10, 20, 30. No alcanza a pasar al 31, entonces será 30 la parte entera. 30 milímetros. Más la parte decimal, que no la leemos aquí en el nonio. Entonces vamos buscando la rayita, parece ser nuevamente esta, sin embargo vamos a mejorar la vista y nos da exactamente esta línea. Esta es la que está alineando. Entonces estaríamos hablando de 30 y aquí tendríamos 0,4, aquí tendríamos 0,42. Entonces la parte decimal es 0,42 milímetros. Por lo tanto, la lectura sería de 30,42 milímetros. Vamos a ver si es cierto. Efectivamente, 30,42 milímetros. Entonces, esta es la forma de hacer lecturas en nuestro calibrador pie de rey, que tiene una incertidumbre de 0,02 milímetros. Observemos que la parte decimal va cambiando, podríamos decir, de 2 en 2, lo cual es mucho más precisa que la del calibrador de 0,05, que la parte decimal iba cambiando de 5 en 5. Bien, en la descripción del video les dejo el enlace para que puedan llegar a este tipo de simulaciones y puedan practicar para que tengan mejor destreza en el manejo y del calibrador y en la lectura. Bueno, espero que este video haya sido de utilidad para aprender el manejo y cuidado del calibrador pie de rey, tanto en el laboratorio como por fuera de él. Si les gustó, no olviden darle manito arriba y suscribirse al canal del laboratorio para que puedan seguir viendo los videos que estamos publicando. Muchas gracias, que tengan un feliz día.